creo que lo bonito de Bardo es que desde tus vivencias hablas de temas que son totalmente universales. Sí, básicamente es un poco lo que explicaba al principio, ¿no? Que siempre he estado, ahora sí que en los últimos 21 años de mi vida con mi familia, en una situación particular, en donde uno deja el país. Yo pertenezco a una generación que tuve que dejar el país porque lo que yo quería hacer, que era cine en ese momento en mi país, no tenía los recursos ni la estructura para poder hacer cine. Y entonces tuve que dejarlo. Y esa decisión, que viene con ilusiones y planes para el futuro, también está llena de incertidumbres y de contradicciones, de paradojas que con el tiempo van sumando una sensación de lejanía, de que tienes que reinventarte de alguna forma. Y tiene un costo, y tiene privilegios, y tiene ganancias, y tiene cosas muy hermosas, pero también tiene esas contradicciones. Y me parecía momento, bueno, más bien sentí la necesidad, no te puedo explicar por qué, pero sentí la necesidad de poder, desde mi perspectiva personal, hablar no solamente de esa sensación extraña, inefable, de la lejanía, de no llegar a un funeral de tu padre, de no poder de pronto ver a tus amigos con las canas y no darte cuenta que ya las tienen, o de recuerdos o olores de cosas que formaron parte de ti, que vas perdiendo, y que hay una angustia que se acerca a la última migración, que es la muerte. Entonces está como este sándwich de emociones. Me parecía como importante para mí ponerlas en un estado de observación, y sentí la necesidad no sé, mi vida privada y mi vida pública han sido siempre muy, muy distintas, ¿no? O sea, yo soy una persona que honro mucho mi vida privada, pero en este caso como que quise compartir cosas que me parece que, como tú dices, sí creo que hay millones de personas que, como yo, hay una nostalgia de algo que se dejó de ser y que aunque vuelvas ya no puedes volver. Y ese es el bardo que yo quería compartir, que es, repito, muy difícil. No sé si lo logré, pero intenté poner en esta película esa sensación como de sueño. Entonces de ahí partió esa necesidad. Y esa sensación de sueño, bueno, hay escenas muy reales, porque en la escena del aeropuerto hay escenas que son tremendamente reales, pero luego está toda la parte de la ensoñación, que creo que tiene que ver también con cómo eliges ese título, que primero es Limbo, si no me equivoco, luego es Bardo, y que va guiando, y que también tiene mucho que ver con algo que está en la película, ¿no? Que es la relación con la fe, la relación con las cosas más materiales, la relación con todo. No sé si esa cosa de la ensoñación también, en qué momento surge el querer que todo fuera desde ese punto de vista, y un poco el título. Ese, como el subtítulo dice, falsa crónica de unas cuantas verdades, precisamente quise dar, quizá equivocadamente, una clave de lo que yo pensé que era, o no pensé, sino mi limitación en que yo no quería, porque no tengo una memoria, no recuerdo mi niñez. Yo envidio a las personas que desde su niñez pueden construir el fundamento de su existencia. Yo la verdad tengo borrado eso. Yo creo que mis últimos 25 años pueden darme la clave de quién fui yo. Y sí, estas ráfagas de memoria, que son muy elusivas, no las tengo como tampoco con la certeza del hecho. O sea, yo no estoy reclamando la verdad de un diario, de cómo fueron los eventos, ¿no? No hay cosa que menos me interese hoy que la realidad, porque la realidad es muy subjetiva. Hoy todo el mundo quiere tener la verdad, ¿no? O sea, es decir, las social media es acerca de la verdad que uno posee en tantos caracteres. Y a mí me parece que es un poco más complejo. Yo he sentido ese vértigo, esa ansiedad de que las cosas están siempre experimentadas por nuestro limitado sistema nervioso, que interpreta las cosas en un momento emocional, depende de tu geografía, de tus narrativas que has sido tú alimentado, de tus creencias religiosas, de tu país. Y un mismo evento confrontado con tu propia familia puede ser debatido de que alguien lo vivió totalmente distinto, ¿no? O sea, la verdad no existe, es muy subjetiva. Entonces, a mí lo que me interesaba no era... Ese evento, por ejemplo, del aeropuerto, es un evento literal,
De hecho, mi esposa me puede cobrar derechos. Sí. A ella le pasó, me han pasado muchísimos eventos en Sí. Estados Unidos durante... Eso también es muy universal. A Es muy cualquiera universal. con apellido español en Estados Exacto. Unidos. A mi esposa le pasó eso exactamente, ¿no? O sea, esa sensación donde un papelito puede dictar tu identidad, tu pertenencia, tu sentido de, ¿no? O sea, depende de quién lo interprete en el otro lado. En ese momento que el señor tomó unos chilaquiles y le cayeron mal y está cortando con su novia y le caes mal y te quita tu posibilidad de pertenecer a algo. Eso es un evento real, pero hay otros que no son reales, pero es la forma en que yo lo recuerdo. El personaje dice, la memoria no tiene verdad, tiene convicción emocional. Esa convicción emocional sí la tengo. O sea, ahí partí, ese fue mi fundamento, de la emoción de un evento, independiente de que haya sido real o no. Es como algo en te dije, es que siento coraje, siento tristeza. Tú no puedes reclamar que no lo sienta. Es verdadero el sentimiento. Ahora, la interpretación de por qué está enojado, ahí es debatible, pero tienes que primero dejar que está en el 10º piso. Esa emoción es real. Ya después bajará la emoción y llegará la razón y encontrará un piso, pero la emoción es certera, ¿no? O sea, no la puedes cuestionar. No tienes que decir, ay, lo más desagradable cuando decía, y no estés triste. Ay, cabrón. ¿Qué hago? Más triste estás porque tú estás como... la emoción es real, es porque es sensorial, es acerca del cuerpo, ¿no? Y integrar al cuerpo una emoción, eso es real. De ahí parto. Entonces hay cosas que represento, es muy lúdica la película, es simbólica o representativa de algunas cosas. Entonces, a través de estas representaciones visuales que hago desde la ansiedad de las mujeres desaparecidas o la impunidad en México, no es que se hayan caído las mujeres ahí o las personas ahí, pero es la forma que yo siento la sensación de esa angustia, ¿no? Entonces, así desde lo más íntimo hasta lo más, digamos, de la memoria colectiva que todos, digamos, estamos construidos. Y en eso hablabas de las mujeres desaparecidas, también aparece el desierto, que es también un elemento importante en la película. Y aparecen retazos de la historia de México y de la política mexicana. La inmigración, antes al inicio del coloquio, cuando presentabas la película, decías que la inmigración había estado también en tu cine. No sé si se puede escapar de la realidad política de un país haciendo cine, de la manera en la que sea. No sé si esa realidad, esa historia, ese peso, la directora colombiana que ha ganado la Concha de Oro en San Sebastián este fin de semana decía que al final ella no puede dejar de hablar de la violencia porque es lo que ha vivido. No sé si al final la realidad de un país y de un país tan idiosincrático como México también atraviesa todo, la biografía de uno y las películas de uno. Sí, totalmente. Yo creo que traté de retratar también esa vitalidad, ese colorido, esa cumbia que coexiste con la muerte y el absurdo y la impunidad y un país conquistado y mestizo, invadido, pero también esa alegría y ese baile. O sea, sí, o sea, México es un guacamole, un pozole brutal. O sea, sí, es un país muy complejo, ¿no? Esa es la belleza y también su tragedia, ¿no? Y lo de meter todas partes de la historia y contrastarlas con ese alter ego tuyo, un cara a cara con Hernán Cortés. Sí, bueno, es un poco el experimento de Silverio Gama, ¿no? Que es ese. O sea, de alguna forma él está experimentando con la posibilidad de poder confrontar, como dice él, estoy cansado de decir lo que pienso y no lo que siento. O sea, la oportunidad de pronto poder ver de una forma absurda también eventos mitológicos de un país construido desde ahí, pero desde una parte un poco más ligera, ¿no? O sea, un poco más lúdica, y de poder entrar no desde el discurso histórico, político, acusador, sino del absurdo de una situación que ya existió y que lo único que necesita es revisarse y expresar cada uno lo que sintieron cada uno de estos personajes. Yo traté de hacer este diálogo entre Cortés y él justo. Los dos tienen puntos que estoy convencido que cada uno tiene su razón, según cómo la han vivido cada uno de ellos. Y luego recuerdo, hablando así de México y de influencias, en Venecia te decían es el Fellini. Y yo creo que te leí en una entrevista que decías, no, en todo caso sería más Buñuel como influencia. Pero no sé si hay algo más de incluso literatura latinoamericana, no sé si hay un Artemio Cruz, no sé si hay... Carlos Fuentes, no sé si eso pesa más en este barrio. Es que estoy hecho de tantas cosas. La verdad es que sí, creo que la literatura latinoamericana, el imaginario de nuestra cultura es milenario. O sea, es decir,
Es decir, la cultura mesoamericana es brutalmente mitológica, desde el Popol Vuh hasta, o sea, todo lo que hemos nosotros como mexicanos mamado digamos, toda esa mitología, ese imaginario. Cuando uno va al Museo de Antropología te das cuenta del imaginario que crearon, digamos, nuestros ancestros. Que así como los romanos o los griegos imitaban la figura humana, ellos inventaron todo un imaginario de representaciones de un estado de ánimo y de visiones de un mundo interno y externo brutal. Y luego, evidentemente, la literatura latinoamericana, desde Borges, Cortázar, Rulfo, Octavio Paz. O sea, realmente tenemos una riqueza propia en donde estamos cultivados también. Y García Márquez, por no hablar de más. O sea, es decir, estamos acostumbrados a poder concebir tiempo y espacio de una forma fantasmagórica, donde estamos en siempre constante contacto con lo sobrenatural de alguna forma. Entonces también hay algo de eso que cuando se desconoce pues es fácil de ignorar y entonces referirse a uno mismo, a sus propios conocimientos, que no tiene nada de malo y lo entiendo, pero es limitado. Es decir, Fellini es uno de los directores que más admiro, pero no inventó el cine imaginario. Es decir, hay antes que él, hay después que él, y está Buñuel, o está Jodorowsky, o está Roy Anderson, o está Godard también. O sea, es decir, yo creo que o está Max Ophuls, está Powell y Pressburger. O sea, te puedo decir que estoy hecho de muchos cineastas, estoy hecho de muchas literaturas, pero finalmente esta película sí obedece a una visión que creo que no necesariamente está relacionada fielmente a ningún otro, sino también creo que tiene es un pastiche, es un mosaico de lo que yo estoy hecho, que tiene que ver con mi cultura profundamente, con nuestro imaginario, y también orgullosamente de lo que yo he sido cultivado, que es con la cultura universal. Que esa es la ventaja que creo que tenemos. No somos una cultura en ese sentido como una isla autosuficiente, ¿no? Me encanta que yo desde chico pude ver cine de todo el mundo y pude leer, conozco la literatura americana, conozco la literatura española, conozco la pintura del mundo. O sea, sí creo que pues todo eso me ha generado. Y esa es la herencia, ¿no? O sea, no soy nacionalista en ese aspecto, pero sí creo que acusar nada más a una visión euroanglosajona, ¿no? Autorreferencial, limitada, es un poco pobre. De acuerdo, totalmente. Hay una cosa que a mí me sobrecoge de Bardo, que es la reflexión sobre el éxito y el fracaso, que, claro, con este personaje es un periodista, cineasta de documentales, tú has ganado 4 Oscars, si no llevo mal la cuenta, pero ese éxito y el fracaso, tal y como tú lo reflexionas, no es tanto con ganar premios, que aquí es la excusa, ¿no? Pero también me da la sensación que es un poco como haber cambiado de país, haber cambiado de vida, como un éxito y un fracaso que atiende también a la culpa de lo que has dejado, ¿no? De un país que has dejado. Muchos periodistas mexicanos, era curioso, en Venecia, decían que vivían en Estados Unidos o que habían estudiado en Estados Unidos, que sentían eso que tu personaje siente, eso que tú sientes de alguna manera. No sé si ese éxito y fracaso también se entiende en un poco de culpa hacia lo que dejas. No sé si está esa sensación. Sí, yo creo que sí. Más que culpa, porque no es culpa, sino es una reflexión de ausencia del personaje, de cosas que ha tenido que dejar por otras prioridades y que el costo de eso hace una reflexión. Y evidentemente sí es la pérdida, o sea, la pérdida del tiempo, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, la pérdida de una identidad, la pérdida de las raíces. Es una película acerca de esas pérdidas y es una reflexión acerca de eso, definitivamente. Yo creo que gente puede interpretar que es acerca del éxito. No, el éxito es una parte que de hecho más bien el personaje detesta. O sea, por la frase del padre que le dice, que es una frase literal de mi padre, que siempre tuvo una relación complicada con el éxito, y siempre como un aviso, ¿no? de cuidado, ¿no? O sea, porque el éxito finalmente, para todo mundo que ha tenido éxito en el mundo. O sea, ¿Alguna vez? Sí, o sea, no necesitas ganar un Oscar para tener éxito. Cualquier empresa que tú te lleves a cabo y la puedas lograr, te das cuenta que nos han engañado creyendo que el éxito es un lugar a donde llegas y donde ya se arreglan tus cosas, ¿no? El éxito normalmente siempre es
esa es una ilusión, es una bola de humo que te das cuenta que no arregla nada. O sea, mirar hacia afuera y lo de afuera no, o sea, es lo de adentro lo que te da. Esa es la desilusión del personaje, que es como un barril sin fondo, como le llaman los budistas, ¿no? El hungry ghost, el fantasma hambriento, que nunca va a estar satisfecho, no hay cómo llenarlo. Y ese es un poco el cuestionamiento de él, ¿no? Pero es uno de ellos, ¿no? O sea, creo que la primera parte habla mucho quizá de su mente, de que él está viendo lo que él piensa, lo que él va a obtener, la percepción, el premio, lo que va a decir. Y después empieza a meterse en sus afectos, en su hijo, en sus adolescentes, en la relación con su esposa, en relación con su país, con lo que deja. Y finalmente es como el espíritu también. O sea, eso es un recorrido que empieza por un lado, pero si te quedas en solamente eso, no se acerca del ego, ni acerca del éxito. Es uno de los cuestionamientos de tantos que creo que parte del personaje, de su incertidumbre, que confieso que es ahí donde yo me encuentro ahora, o yo estoy un poco perdido. Nunca, sí hay una incertidumbre, pero que me libera, ¿eh? No es una incertidumbre de queja, de estoy víctima de la incertidumbre, no, de hecho estoy liberado por la incertidumbre. O sea, no creo más en lo que yo creía. Y eso me abre la posibilidad de abrirme a otras nuevas realidades y aprender y a crecer. Y no nomás cerrarme en lo que yo creo, que ahora las redes todos los algoritmos están feeding, ¿no? Alimentándonos de lo que creemos y nos hacen. Yo creo que al revés, hay que soltar un poco, ¿no? ¿Y eso también en lo profesional? ¿Perdón? Esta cosa de ya no creía en lo que creía en lo profesional, en lo cinematográfico. Sí. Sí, yo creo que cuando te abres a cuestionar tus certezas, o sea, creo que el mundo está como está a causa de tantas certezas, ¿no? Cuando oyes a un bruto no se deja abrir, ¿no? O sea, alguien que está cierto de alguien. Y por más que vea una verdad, él no va a abrir. Y lo ves en la política, o lo ves en las humanidades, o sea, es decir, la realidad, el bruto tiene algo que admiro, que es su certeza, y tiene la tragedia de esa certeza, que no lo dejes como una roca que está muerta. Pero si te das cuenta, las cosas que están vivas están transformándose todo el tiempo, están dejando entrar tiempos, ¿no? O sea, cosas de transformación. Entonces yo creo que para mí ha sido un descubrimiento que no es fácil, pero pues es un poco el planteamiento del personaje. ¿Y cómo ha sido encontrar a Silverio? ¿Cómo ha sido? ¿Tenías muy claro quién tenía que ser, quién podía hacerlo, que se pareciera a ti, que no? No, me da risa que diga que se parece a mí. Es que en el póster, en el cartel se Daniel parece. Jiménez Cuacho es un tipo de extremadamente bien parecido, delgado, tiene una cara de Don Quijote. No lo veo yo como parecido a mí para nada, pero en fin. En ese cartel rojo maravilloso, un poco. Sí, no sé por qué. A mí me llama la atención que se parece a mí. De verdad sí soy, ¿no? Yo tengo como 30 kilos más. Pero no, la verdad es que no lo tenía claro, pero tuve una cena con Daniel y en esa cena me di cuenta que somos de la misma generación, de la misma ciudad, y compartimos la misma edad y el mismo viaje interno. Entonces en esa cena fue como un encuentro casi cósmico, espiritual, donde nos dimos cuenta que estábamos disolviendo nuestras narrativas un poco infantiles de querer cambiar al mundo cuando éramos jóvenes, y ahora te das cuenta que lo único que tienes que hacer es cambiarte a ti mismo. Entonces estábamos en ese viaje, ya dije, este tipo es... Sí. No solamente porque es un gran actor, que todo el mundo sabe, sino porque compartíamos eso y fue una delicia trabajar con él. No sé si tenéis alguna pregunta. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, hay un micrófono preparado, o sea que solo tenéis que levantar la mano. Y si no, yo te pregunto porque, bueno, en tu cine hay muchos planos secuencia y entiendo que los planos secuencia para los actores son un reto, pero también son una putada a veces. ¿Cómo en esta película hay planos secuencia que hay veces que los estás viendo y estás diciendo, no es Bergman, es verdad, pero estás diciendo cómo ha gestionado esto, cómo ha hecho la escena de la cocina, cómo ha hecho esta escena, decían los actores en San Sebastián que había sido como hacer teatro, que había sido muy fácil para ellos, pero ¿cómo ha sido trabajar en ese tipo de escenas? Ya. Pues mira, hay como muchos ángulos, pero te puedo decir un par de ellos. Uno es que yo quería que la sensación, o sea, la experiencia sensorial del auditorio fuera como entrar en un flujo de conciencia de un personaje donde estás viviendo su punto de vista y esa sensación no objetiva, sino subjetiva de un personaje. Entonces, ahí la decisión formal de un lenguaje, de una gramática que yo desarrollo. La otra es que también he desarrollado una aversión por este cine de la carita que habla, el two-shot y el plano abierto de televisión, que digo, puta, o sea, es como estos cómics, ¿no? Que son como de una cosa muy
muy básica, muy limitada para la oferta que puede tener la experiencia sensorial. La otra es que me gustaba mucho el contexto, o sea, me parecía muy importante que el contexto de los primeros planos, los medianos planos, el campo de profundidad, este contexto metido dentro de la psicología del una cámara que fuese líquida, que pudiera ir de un primer plano a una mirada, a un detalle, a de pronto, o sea, realmente como uno vive aquí, ahorita estoy viendo este teatro entero y te estoy viendo tu cara, pero también o sea, todo esto es parte de mi contexto, quería involucrar a eso. Y la última que te puedo decir es que sí es difícil, porque es difícil y liberador, o sea, porque implica una concepción primaria. Esta película, nunca había preparado una película tanto en mi vida, o sea, visualmente es mucho más compleja que Revenant, o sea, por mucho, porque tuve un tiempo muy largo de exploración, de ensayo, desde con standings primero, o sea, y luego con los actores, de poder hacer la puesta de escena que obedeciera a la simetría, al ritmo interno de la escena, y luego ensayarlo de tal forma y con tal precisión y con tal control que una vez que lo tienes físicamente en el cuerpo, los actores se liberan. Es mitad teatro y mitad cine. Quiere decir que llega un momento que el mecanismo es tan preciso como el teatro. O sea, de que el paso aquí 3 pasos, volteas para acá, dices esta línea, la cámara te va a estar rodeando para acá, y de aquí llegas acá, y de aquí te haces un poquito para acá. Ese mecanismo es tan preciso que una vez que lo dominas, cuando la cámara está rodando, empieza la adrenalina del teatro. O sea, aunque lo hayas ensayado 1000 veces, tienes el público ahí, pero cuando la cámara está ahí, sabes que tienes muy poco tiempo. Entonces viene la ventaja de la técnica totalmente asimilada, y luego la adrenalina del momento que es, o ese momento, arruinas todo. Entonces, esa combinación es bien bonita, porque hay una cosa como bien presente, pero con el dominio técnico. Una película así no se puede improvisar, sobre todo por su lenguaje o por lo que yo quería que era eso, una ensoñación. No lo podía decir, vamos a correr la cámara a ver qué pasa, no. Y además el control de la luz de esos espacios es dificilísimo. Hay una coreografía de luces que prenden, se apagan, que están en coreografía con todo esto, que fue un diseño de mucho tiempo de preparación, pero que espero cree un efecto onírico, ¿no? Eso es lo que creo yo que es importante. ¿Cuánto tiempo de ensayo o cuánto tiempo de preparación? Pues esta película duró en preproducción 2 años. O sea, es decir, empezamos a preproducir locaciones, las locaciones fueron complicadísimas. Luego empecé a preproducir, a 10 días de filmación, entró la pandemia, la cancelé, a 10 días de empezar ya con todo el mundo así. Luego estuvimos 6 meses en pandemia, regresamos a preproducir otra vez 6 semanas, 7 semanas, empezamos a filmar 10 días, y a los 10 días de filmación se paró por segunda vez porque se enfermaron 30 y tantos tipos en el crew. Y luego 3 meses después volvimos a preproducir otra vez y ahí ya filmamos. Entonces sí fue considerablemente un tiempo que me dio tiempo también de reescribir escenas, de ver mis ensayos, de hacer. Fue beneficioso en ese aspecto, pero sí fue un procedimiento larguísimo. Casi queremos la película sobre la película también. Totalmente, sí, fue todo. Y fueron cambios de equipos, de gente, de... Todo cambió. O sea, realmente la película como empezó no tuvo nada que ver. Toda la gente que empezó, nadie acabó, más que yo. No me han corrido de milagro. Creo que tenemos una pregunta. Sí, hola Alejandro, ¿qué tal? Enhorabuena por la película. Venía un poco preocupado por la duración, pero oye, ha colado, funciona muy bien. Y quería preguntarte por el montaje. Veo que además has tomado tú la decisión de montar esta película. Quería saber un poco por qué has tomado esa decisión y bueno, un poco cómo funcionas en la sala de montaje. Hablabas ahora también de los planos secuencia, que es parte de tu estilo. ¿Cómo te da miedo de repente cortarlos? ¿Lo que tienes en la cabeza, que planificas, llegas a montaje y lo respetas, o tú mismo también te atreves a cortarlos? Decidí editarla yo porque yo edité mi primera película, después conocí a un editor con el que he hecho una gran amistad y colaboración, Stephen Mirrione, pero esta película en español, Stephen no habla español,
y me parecía que era tan íntima y tan personal que necesitaba yo meterle mano otra vez, lo cual lo disfruté muchísimo. Disfruto mucho la edición, la entiendo bien. Tuve toda una carrera de publicista y director que editaba todo, entonces entiendo muy bien la edición, o sea, la gozo también. Es muy demandante porque sí te implica estar 10 horas diarias en un cuarto oscuro, pero en este caso me pareció necesario hacerlo yo. Tuve una coeditora maravillosa que es Mónica Salazar, y la verdad es que la película estaba muy bien planeada, o sea, storyboardeada cada plano. Entonces, en realidad la película era muy fiel a la concepción abstracta que había tenido yo. Entonces, eso fue fácil de alguna forma, ¿no? Sí pude manejar cosas diferente de Bergman. En Bergman la filmé en 19 días y cada plano no había edición. O sea, si uno no funcionaba no lo podía extraer porque estaba conectado. Era como un espagueti, no puedes cortar un espagueti. Entonces era como, pues, ahí te jodes. Aquí sí había evidentemente posibilidades de manejar, pero toda la concepción del guión estaba, de alguna forma, la película entra despacio, ¿no? La gente está en una atmósfera y luego poco a poco todas las cosas empiezan a tener sentido, como en un sueño, que no entiendes por qué una mosca te está mordiendo en el dedo y luego de pronto la mosca aparece al final que te despiertas y dices, ya sé, mi mosca es la tía esa que me odia y me muerde aquí, y todo tiene un sentido totalmente ilógico. Pero no, la verdad es que la edición fue lenta, me tomó tiempo encontrar. Lo más difícil fue que había efectos visuales que llegaron muy tarde, 2 días antes de ir a Venecia. Pude ver la película final con todos los efectos especiales. Entonces nunca tuve la oportunidad de hacer esto. Y cuando la vi la primera vez en público fue en Venecia. Entonces ahí me di cuenta que tenía que reeditarla, o sea, que había oportunidad acupuntural. Lo que están viendo ustedes es exactamente intacto y esencialmente lo mismo. Tú lo podrás decir, tú la viste. Pero no hay una traición a la película, simplemente volví a encontrar oportunidades del ritmo interno de cada escena, de acupunturalmente atender cosas. No soy romántico, o sea, sí soy una persona que cualquier cosa que no crea que sirve de algo, la quito. O sea, esta película tuvo un corte de 4 horas y media y hay escenas que amo y hay un par de ellas que me parecían bellísimas, pero no, de alguna forma no ayudaban al todo. Y ahora sí, como decía William Faulkner, kill your darlings, mata a tus queridas. O sea, tienes que matar todo lo que no ayude a la obra, y es dolorosísimo. Pero sí soy un carnicero brutal, o sea, sí soy muy salvaje conmigo mismo. Y hay cosas que sé que a lo mejor la gente puede decir, oye, es que a lo mejor, pero yo sé que hay que invertir de pronto, y hay que incomodar, hay que darle también a las películas la oportunidad de respirar y aburrir, si quieres, porque después va a tener plantar esas cosas tienen una gran cosecha. Es como las grandes cosechas. Sí hay tiempos duros, pero después la cosecha. Entonces hay que entender cuándo hay que plantar y hay cuándo cosechar, ¿no? Entonces fue un proceso bien bonito. O sea, vaya, creo que no voy a dejar de editar ninguna otra película, si es que alguna u otra. Hombre. La voy a volver a editar porque me da algo que hacer en mi vida, además. Creo que tenemos una última pregunta. Hola, buenas noches. Encantado de ver tu película y enhorabuena por tu carrera. Aquí. Ya, perdón. Sí, simplemente se ha hablado... es que no sonaba. Vale, que enhorabuena por la película y enhorabuena Gracias. Por toda la carrera, sobre todo. Se ha hablado de varios cineastas aquí. A mí hay una película que me recuerda mucho a otra película de Fellini, que es 8,5, que es All That Jazz, de Bob Fosse. Y aquí hay una cosa musical, que es eso que ruida, que es el pip, que es algo que en All That Jazz está. No sé hasta qué punto está presente esta película, que es un musical, y por qué firmas la música, es la pregunta que está. ¿Es habitual firmar la música en ti? En este caso, o sea, entiendo que la firmas porque has hecho. Firmar quiere decir que contribuye a la... Sí, contribuiste a la música, o sea, estás en crédito como música principal, es decir, que la has generado, la has creado. Y nada, pues quería que me contaras un poco esta experiencia de la música y la referencia al musical, nada más. Muy bien. Sí, no, realmente All That Jazz nunca estuvo dentro de mi referencia personal, realmente, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que tú en una película, en una obra, pones el sujeto, pone en el objeto lo que trae el sujeto, ¿no? O sea, la gente que ve All That Jazz, ellos traen eso y está bien, pero nunca fue mi referencia. En el caso de la música,
a mí la música siempre ha sido muy importante. Trato de entender cómo suena la película antes de filmarla. Y lo hago porque creo que soy una persona que entiendo bien la música. Me considero un musicólogo más que un cinéfilo. Y una vez que tengo la música medio clara, me ayuda a entender el tono y el ritmo interno de la película. Aquí tenía claro que iban a ser los metales, el sonido de los metales. Me interesaba mucho el sonido del metal, porque en México hay una gran tradición de los metales en las bandas de pueblo, que siempre están un poco deliciosamente desafinadas. Y hay una nostalgia y una alegría que es una música que puedes poner en una boda y todo el mundo se emborracha, está feliz, pero esa misma música suena en un funeral y todo el mundo está llorando. Es una cosa, una música como que tiene esta... Y que es muy parecida a la música judía, a la música serbia, ¿no? A la música griega, a la música italiana. O sea, es una música como de la humanidad. Y lo hice con estas bandas oaxaqueñas en México y con Bryce Dessner, que intervino en la música y hizo una parte de la música de Revenant, junto con Rich Sakamoto. Me entendí muy bien, él entusiasmó muchísimo y yo la verdad es que ante la desesperación de no encontrar un colaborador que pudiera entender esta idea de metales que tenía con esta nostalgia y un chiflido de mi padre que de verdad lo perdí, o sea, mi padre silbaba muy bien y no recuerdo ese silbido. Esa historia del silbido que uno busca es una intimidad pequeña, como el olor de una ciudad o algo que no puedes representar más que en algo. Yo empecé a silbar tunes, ¿no? No soy músico, pero tengo idea musical, como la estación de radio de Jordi Solermi, que está aquí presente, y Lynn Feinstein, que también es mi socia en esta aventura musical. Yo empecé a silbar tonadas y se fueron acumulando en 2 años. Y un día se las mandé a Bryce Dessner, le dije, mira, es algo por aquí. Y me dijo, Bryce, me encantan todas, vamos a hacerlas. Le dije, bueno, pues vamos a partir de ahí. Entonces, de estas pequeñas, la música está basada en mis silbidos, que después magistralmente Bryce compuso y escribió, y ya los dos fuimos a meternos en esta Ciudad de México con estas bandas y darles este tono y este sabor que está aquí. Y esa fue mi intervención. Fue un poco improvisada, te puedo decir, por necesidad, no por virtud, por necesidad. Y aquí, en primera fila. Buenas noches, Alejandro. Primero que nada, darte las gracias, porque no es casualidad que yo esté viendo esta película siendo un mexicano que lleva ya un año viviendo fuera de México y que extraña profundamente México. Y voy a hablar un poco de lo emocional. Tocaste, la película duele como mexicano, pero la gozas muchísimo. Siempre vivimos en esa contradicción. No sé si en otro país puedas gozar el dolor como lo hacemos en México, con la comida, con la música. Y bueno, yo me siento muy privilegiado de haber podido ver esta película como mexicano y poderla presenciar en este momento de mi vida. Y lo que quisiera preguntarte es, ¿cuál crees que va a ser la relación de México, de nuestra gente, con esta película? Porque tocas fibras de la emoción colectiva de México, que van a doler y también van a incomodar. De ahí, la cantidad de referencias es impresionante. La verdad, te doy las gracias y bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué esperas de nosotros? Difícil respuesta. La verdad es que desconozco. Yo lo que creo es que los mexicanos también tenemos una capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Yo intenté aquí, no sé si hubo humor, o sea, se entendió el humor o no, pero hay, para quien no sea chilango, o sea, los chilangos de la Ciudad de México, estamos construidos como todos los países de narrativas que desde niños nos meten de quiénes somos, como imperio, como país, como Y hay una serie de mitos, como el de los niños héroes, por ejemplo, que me da mucha risa, porque los niños héroes fueron unos pobres chicos que asesinó una invasión norteamericana, que nos robaron el país, la mitad del país, dicho así abiertamente. Pero todo este ensayo político y esta utilización de este evento trágico para poder celebrar un heroísmo inventado, que todos los historiadores reconocen, saben, se ha escrito que fue una mentira y que seguimos cada año, yo creo que es algo tan propio. Por eso le dice, no solamente los mexicanos podemos hacer de una derrota
un gran mito de victoria, ¿no? Pero hay un gran humor en eso. Hay que saber reírnos de estas cosas, de nuestras propias mentiras de sobrevivencia y de narrativas. Y intento sí tener un cierto humor con estas cosas que duelen, evidentemente duelen muchísimo porque fue una tragedia, pero al mismo tiempo nosotros continuamos esa como dices tú, gozar. Es como cuando te enchilas, comes chile y puta, cómo pica, cabrón. A ver, dame más. Y estás sufriendo y la lengua se te quema y sigues gozando y sigues, ¿no? Ahí es verdad que esa coexistencia de la muerte y la vida, del dolor y la alegría, es muy contradictoria, es muy paradójica. Intenté retratar un poco ese sentimiento que tengo, del cual participo, pero aún hoy con un poco más de madurez veo para poder hablar de ello con humor. Y yo creo que los mexicanos sí tenemos la capacidad, espero, de poder reírnos de eso mismo, de poder reflejarnos en eso mismo y que nos duela, pero que también nos reíamos de esa realidad que compartimos, ¿no? Yo espero que la gente se identifique con ese sentimiento que tú hoy lo estás teniendo. Si es así, pues si resulta como a ti te pareció, pues me parece ya que estamos del otro lado. Pues la verdad es que es una bonita manera de terminar. Que esperemos que en México y en España, cuando llegue la película, se reciba pues muy bien y que todos tengamos esa capacidad de reírnos del dolor. Exacto. Pues muchísimo. Ah, perdona, no te he visto. Perdona. Perdona. Hola, primero, perdone los nervios y segundo, soy peruano y también me identifica la película porque creo que, bueno, no son tan especiales. Todo Latinoamérica es igual. No, los mexicanos somos especiales. Claro. Ahora, esto parece una escena de la película, ¿no? También. Sí. Y lo digo especialmente porque algunas de las cosas que dijiste me hacen entenderla de otra manera. Dijiste, por ejemplo, que el bruto está lleno de certezas. ¿El qué? Y el bruto está lleno de certezas. O el que está lleno de certezas es bruto. Pero yo he notado a lo largo de la película que el protagonista está lleno de certezas morales, históricas, certezas sobre la vida que habrá sobre su hijo. Así que yo noto una cierta ironía, un cierto doble discurso ahí. Digamos, el protagonista es un bruto entonces. Sí. Está denunciando eso en sí mismo. Y otra cosa, si tuvieras que editar la película de nuevo, ¿qué cosas agregarías? ¿Qué cosas pondrías No, por si tuvieras favor. más tiempo? No me mandes a la cárcel otra vez, por favor. No, yo creo que bueno, es interesante que lo hayas leído así, y es interesante, no lo había pensado de esa forma, puede ser. Yo no veo a él, yo no veo a Silverio Gama lleno de certezas, por el contrario, yo lo veo lleno de incertidumbres en todos los aspectos, ¿no? Nunca hay una reacción ante las cosas, hay una respuesta ante las cosas, pero yo no lo concebí, quizá lo percibiste de esa manera y está bien, y es interesante. No vayas a olvidar tu teléfono, que lo tienes ahí, se cayó abajo un teléfono celular. Yo no lo veo con certidumbres, de verdad. Yo creo que más bien está lleno de dudas y fragilidades. Más bien argumenta, más bien defiende las incertidumbres. Esa puede ser su certeza. Creo que la certeza quizá a la que te refieres es que tiene certeza de su incertidumbre y la defiende a muerte, que es lo que platica con su némesis, que es Luis, que está lleno de certezas, que cree en la verdad, que cree en la guía de la verdad. Y él finalmente lo que está diciendo es, no hay verdad y todo lo demás es. Yo estaba platicando ahorita en la cena que hay algo muy interesante, y es interesante de pensar que de los griegos y los romanos, ¿no? En 1000 años, después de una civilización que se pensó a sí misma, con grandes filosofías y la democracia y todo lo que inventaron, en 1000 años estábamos en la Edad Media, en la edad más oscura, ¿no? En 1000 años llegamos ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente se canceló, se censuró la ciencia, ¿no? O sea, como que de alguna forma, y la cultura. Y el Renacimiento llegó una vez que se abrió nuevamente la puerta hacia la ciencia y la cultura. O sea, lo que quiero decir ahora es que para mí
estamos llegando nuevamente a la Edad Media con una velocidad digital. Es decir, la ciencia se ha hecho a un lado, la cultura se está censurando y se está desacreditando, y nuevamente el rumor, ¿no? O sea, es decir, el rumor y la creencia en cosas se ha venido alimentando de tal forma que estamos llegando a una Edad Media en donde hay QAnon y hay toda una serie de cosas, de certezas, de tribus, que la ciencia y los hechos no tienen ningún lugar, ni tampoco la cultura de la liberación. O sea, hay creencias, y eso es aterrador. Lo que creo que la crisis que es en la que él está, que es la que yo comparto, es esa. O sea, es decir, estamos llegando a un lugar que no es una certeza. Estoy certero que estamos llegando a eso. Esa sí es una certeza. Y también soy bruto, evidentemente, porque cualquier certeza es una brutalidad, porque la realidad siempre será mucho más compleja. Ya si hablamos de física cuántica, ya para qué nos vamos a ir. Pero a lo que voy es que sí es la certeza de la incertidumbre. Y esa es, creo, la solidez de la vulnerabilidad, que no deja de ser certeza, pero bueno, prefiero esa que la otra. Sí. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Y gracias, Alejandro. Gracias.